per lei qual è il ruolo dell'Uruguay nella storia del calcio e come viene presentato quel ruolo all'interno del museo? È stata la prima Coppa del Mondo FIFA nel 1930 e resterà per sempre come pietra miliare nella storia dei tornei di calcio mondiali. La cosa importante anche per noi, come museo di calcio, è la narrativa, naturalmente. E come ci racconta? Comincia quando? Perché il primo mondiale è 1930 o si può dire che anche prima ci sono stati dei mondiali? Noi, parlando della storia della Coppa del Mondo, iniziamo col 1930 con il torneo in Uruguay. So, and here we go with the showcase about the FIFA World Cup 1930, the first one. In general, you can imagine our showcase has 5 dimensions. The first dimension is always this unique artwork, uniquely created for the museum, which tells the story of the World Cup, with the Conte Verde, with the 3 European teams traveling to Uruguay. This is the European team? Yes, you can see they stand together, they train together, they become friends. The second dimension, the results. The third dimension is 3 major stories about the World Cup. The fourth dimension is a little slideshow what else happened that year, politically and in terms of society. In the world. Yes. And then the fifth dimension, of course, is the object. An original Uruguay shirt. Then we have a pocket watch awarded to Pedro Pedrone. And we've got the commemorative medals. Tutto questo riguardo l'Uruguay, questa parte qui. Questa è una parte della nostra collezione, dei nostri oggetti. Più per ricerca che per museo, cioè questo per quelli... Questo è per ricerca, naturalmente per le nostre documentazioni, sono fonti di informazioni per le nostre esposizioni e qui ti posso far vedere una cosa molto. Ah, guarda. Abbiamo qui, sono foto originali dell'epoca che sono state scattate, purtroppo non sappiamo chi l'ha scattata le foto, ma sono foto originali anche con negativi che abbiamo nelle nostre collezioni, se ti posso far vedere. E non si sa chi è stato il fotografo? No, non abbiamo referenza, purtroppo. Sembrano come fotografie di uno spettatore più che un giornalista, nel senso che è proprio dentro... Queste sono foto, non penso che siano foto di un giornalista o di un fotografo professionale. Sono più foto che sono state scattate da uno spettatore. Sí, de un espectador en la tribuna. Después de los triunfos de Colombes y Ámsterdam, en febrero de 1929, 2 dirigentes de Nacional, José Usera Bermúdez y Roberto Espil, le propusieron a la directiva de su club que promoviese a Uruguay como sede del primer Mundial FIFA. El club lo presentó a la AUF y los dirigentes uruguayos lo aprobaron por unanimidad. Uruguay se presenta como sede y logra el apoyo de la Confederación Sudamericana. Con esos votos va el Congreso de la FIFA en Barcelona. Si tuvieses que resumir lo que descubriste estudiando por qué el primer mundial de la FIFA fue en Uruguay, ¿qué dirías? ¿Cuál es el resumen de esa investigación?
El resumen es que ese mundial se hizo en Uruguay porque Uruguay quería, no fue voluntad de la FIFA en absoluto. Los delegados uruguayos llegaron, por decir una forma, con la torta de guita, ¿no? Pusieron la plata en la mesa diciendo, nosotros esto lo hacemos. Y los europeos no pudieron retrucar. Ni los propios uruguayos creo que tienen conciencia de ese papel que jugó el país, ¿no? Uruguay era nada, o sea, era desconocido, es verdad, habíamos ganado Colombes, en el ambiente del fútbol empezábamos a ser un país, pero me imagino la pelea diplomática que hay que hacer para convencer a Europa, que es el centro del mundo, de trasladarse en barco hasta América del Sur. ¿Cómo se logró convencer de eso? En realidad, más que convencer, se logró agarrar a Europa desprevenida, ¿no? En ese congreso. Y Uruguay tuvo muy buena visión a futuro y fue de planificar la jugada. Lo que hace primero es convencer a todos sus socios sudamericanos de que apoyen el proyecto, cosa que van a hacer, y sobre todo que estos países sudamericanos se comprometan a mandar una delegación al Congreso FIFA de 1929. Y con eso es que Uruguay logra tener un quórum importante. En el Congreso de Barcelona los sudamericanos son 6, hacen como un juego de lobby, logran convencer todos juntos los delegados europeos. Uruguay se ofrecía a pagar los pasajes de todos los equipos que vinieran a nuestro país y a darles un viático a todos los jugadores mientras estuvieran en tierra uruguaya. Un país que, como dijimos 4 años antes, era desconocido en Europa, pero que pasa a ser conocido por el fútbol, quería traer al mundo para no mostrar solo el fútbol. Ahora sí era una construcción política, era mostrar el fútbol, pero mostrar un país diferente. En mayo de 1929, Uruguay es votado por los 23 países para ser sede del primer Mundial de Fútbol FIFA. Es necesario construir un estadio de fútbol internacional, pero los tiempos apremian. Ahora, me imagino que dentro de esa inversión lo más grande debe haber sido construir el Estadio Centenario. Sí. Inicialmente esa ley del 16 de mayo del 29 reserva 300.000 pesos para los gastos de organización, o sea, el pago para las delegaciones, etcétera, y 200.000 en un préstamo de la Comisión Nacional de Educación Física a la UF para construir el estadio. Resultó que había demasiada plata para los gastos de organización y demasiada poca, ¿no?, para los gastos del centenario. Costó más caro el centenario. Claro, entonces lo que hicieron fue pasar la mitad de los 300.000, lo pasaron a la construcción del centenario. Se inicia la construcción ahí en agosto, la construcción, el movimiento de tierras. Y eran 3 turnos, se trabajaba día y noche. A mí me lo contaba Escaso, él tiró una elipse, la cortó en 4 y toda la tribuna olímpica la apoyó en la sierra. No tiene estructura, solamente el último tramo es el que tiene pilotes, lo demás está apoyado en la tierra. Se contrataron 4 empresas diferentes, después hubo juicios por todos lados de las empresas que duraron años, con el obraje en la cancha, por eso la cancha siempre fue horrible, porque ahí eran donde hacían todas las mezclas y todo eso. Y fue una obra gigantesca de aquel Uruguay que no vuelve nunca más. La concreción del primer mundial en Uruguay no es fácil. Liderados por los británicos, las principales potencias futbolísticas europeas deciden boicotear el evento. En relación con el así llamado Campeonato Mundial de Fútbol, que se ha determinado que tenga lugar en Montevideo el próximo julio, la Federación Alemana de Fútbol ha notificado a las autoridades que no podrá tomar parte de un torneo en el que los equipos ponen el espíritu nacional por encima del espíritu deportivo. Surge de aquí la pregunta de si esta competición puede ser considerada un campeonato del mundo. Parece probable que solo 1/3 de los países con un fútbol importante estén representados. Gran Bretaña ni siquiera considerará entrar en una competición en la cual el juego es travestido por una interpretación demasiado laxa de muchas de las reglas. Primero se vota por unanimidad en Barcelona, en el Congreso de la FIFA, que Uruguay sea la sede, y ahí parece que viene todo bien, y de repente se empiezan a bajar países. Está lo que se llama el boicot europeo. Claro. ¿Por qué nos hacen ese boicot? En realidad lo que uno ve es que hay una falta de voluntad de los países europeos en ir hasta Uruguay a jugar un torneo en que están seguros de que van a perder. Eso aparece de forma muy clara en la prensa. ¿Que van a perder porque Uruguay jugaba mejor? Claro, el Río de la Plata era un fútbol
muy poderoso. Y eso también se ve en la prensa, ¿no? Que dicen, esta gente nos da lecciones de fútbol. Holanda, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, Suiza, Alemania y Austria se bajan de la competencia. Pero lo más inexplicable para los uruguayos es la negativa de sus hermanos latinos, Italia y España. 2 meses antes del Mundial se inscribe Rumania. Después se anotan Francia y Bélgica. Sobre el final se agrega Yugoslavia. Egipto se anota a último momento pero llega tarde a Génova y pierde el barco. Se inscribe también Bulgaria, que tampoco llega a tiempo. Finalmente, 13 equipos participan de la primera Copa del Mundo FIFA en Montevideo. Aldo, cuando uno imagina el Montevideo de 1930, ¿tenía capacidad hotelera para recibir a todas las delegaciones? ¿Había infraestructura en la ciudad para organizar el Mundial? Absolutamente. Los alojamientos abundaban, yo diría, lo cual no quiere decir que los visitantes se hayan conformado con el primero que les dieron. Buscaron. Y de hecho, por ejemplo, los norteamericanos hicieron punta un poco porque les dieron un par de hoteles en el centro, acá en la Ciudad Vieja y en el centro, que ellos rechazaron. Ellos se dedicaron a buscar y encontraron un hotel de Janglés, se llamaba, que quedaba en la proa de 26 de marzo y de Yauri. O sea que los estadounidenses fueron a Pocitos. Vieron en Pocitos tranquilidad y vieron la Rambla y la playa, digamos, para entrenar, espacio libre. Y eso es una cosa a tener en cuenta. Las delegaciones se alojaban en lugares donde podían entrenar, ¿no? Donde tenían campos o donde tenían espacio. En esos días, Carlos Gardel visita la concentración celeste. Se arma una reunión con los jugadores donde canta y comparte una cena. Pocos días después, se entera de que había malestar en Buenos Aires por esa visita y concurre a la barra de Santa Lucía, donde concentra a Argentina. Si hartaste de la cancha, déjale el puesto a otro. De puro patadura está siempre en Orsay. Jamás cachas pelota, la vas figurita. Y no serví siquiera para patear un jar. Querés jugar de pobar y ser como Seoane, pa' ser como Tarasca de media cancha un gol. Burlar a la defensa con pases y gambetas y ser como Choita cerca de la afición. El lunes 7 de julio, una semana antes del comienzo oficial del Mundial, el arquitecto Juan Antonio Scaso confirma oficialmente que el Estadio Centenario no está pronto para el primer partido del 13 de julio. Se informa que se está acelerando la colocación de los nuevos panes de gramilla del campo usando braseros. Los accesos al estadio están anegados por el barro. El mal tiempo perjudica la terminación de la obra. No había muchas experiencias de hormigón armado en cosas tan grandes. Entonces, por eso es que lo cargaron tanto que el estadio hasta hoy sin mantenimiento sigue perfecto, porque tenían miedo de que se cayera, entonces lo cargaron, me lo contaba el propio Scaso, lo cargaron una cosa impresionante de material. Mientras se apura al máximo en la terminación del Estadio Centenario, el Mundial comienza el 13 de julio con 2 partidos a la misma hora. Estados Unidos-Bélgica en el Parque Central y Francia-México en el Estadio Pocitos. Finalmente, el viernes 18 de julio se logra inaugurar el Estadio Centenario. El país celebra ese día los 100 años de la jura de su constitución. El centenario se convierte en todo un símbolo para el Uruguay. ¿Y cómo fue ese 18 de julio? El mismísimo día, el 18 de julio, empieza de una manera bien particular. Cuando se levanta el sol, se oyen los cañonazos del cerro. En la mañana de ese 18 de julio, el gobierno y una parte del pueblo se reúnen en la Plaza Matriz para los desfiles militares. Desfilan los cadetes, desfila la marina, desfilan algunos marineros ingleses, que había buques ingleses en el puerto en ese momento. Y después, toda la tarde, o sea, esos son, digamos, los festejos un poco oficiales de mañana, y de tarde, la tarde reservada al fútbol, ¿no? La ansiedad del público por ver finalmente a los campeones del 24 y del 28 genera un gran descontrol. La gente entra en avalancha, sin asiento asignado, las escaleras quedan desbordadas. La tribuna popular, en general crítica del campeonato, advirtió de un riesgo de derrumbe, cosa por supuesto no avalada por los arquitectos. El clima
sigue siendo muy raro entre rumores, improvisaciones y una carga inmensa de energía convergiendo sobre la pequeña ciudad de 1930. El diario El Día, aunque es oficialista, es muy severo con los responsables de seguridad del estadio. Se informa de un exceso policial que se produjo en forma violenta, arremetiendo contra la gente sin consideración alguna y sin medir para nada la posibilidad de que tales impulsos produjeran graves y numerosas desgracias. En cuanto a los revendedores, leemos lo siguiente. La reventa de localidades alcanzó en el día de ayer proporciones escandalosas. Previendo lo que ocurriría, la policía solicitó ayer la intervención de la inspección de teatros de nuestro municipio a fin de penar a los infractores. ¿Y las entradas para aquel entonces eran entradas carísimas, reservadas solo para las clases altas o eran entradas populares? Eran entradas populares. En la ley que pasa Uruguay, la ley de financiamiento del campeonato del 16 de mayo de 1929, hay una cláusula especial en que la AUF se compromete en poner una tarifa máxima para las entradas populares, que eran 1/3 de las entradas del estadio, o sea, era gran cantidad, lo fija a 20 centésimos de peso, ¿no? Para que todo el pueblo pueda asistir al campeonato y no solamente la gente pudiente. 2 horas antes del partido en el estadio no cabe un alfiler. En el anillo central de la Olímpica, 300 integrantes de la trupa ateniense hacen coros y hurras originales para cada delegación. Raúl Yude, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, da el discurso inaugural y califica el estadio como un templo. La patria laica celebra su ritual patriótico, convirtiendo al fútbol en religión. El partido fue un fiasco. El equipo se mostró descoordinado y lento. A los 15 del segundo tiempo, el manco Héctor Castro recibió de Sea, conectó de 15 metros y marcó en el arco de la Colombes el primer gol de la historia del Estadio Centenario. Uruguay ganó apenas 1-0, la prensa quedó desconcertada. El equipo, decían, lució como varado en el campo. No había misterios y los jugadores, con el tiempo, lo aclararon bien. El campo estaba excesivamente blando. Era como jugar en arenas movedizas y nunca hicieron pie. El juego atildado de pases cortos de Uruguay quedó para mejor ocasión. Se ganó como se pudo. Perú juega mejor y Uruguay se defiende de Perú una buena parte del partido. Es dramático, ¿no? Digamos, Perú se consideraba uno de los cuadros más débiles del campeonato. Bueno, en la prensa hay una tormenta de críticas, se ve que Uruguay no tiene ninguna chance. Scarone dice que se fueron a dormir tempranito ese día porque no querían ni mirarse los jugadores, pese a que él no había jugado, ¿no? Pero que al día siguiente se reunieron y discutieron bastante y llegaron a la conclusión de que estaban mal físicamente y de que tenían que dejar de hacer esas largas caminatas que hacían de preparación. El siguiente partido es solo 3 días después, el lunes 21 contra Rumania. La delegación uruguaya decide cambiar varios jugadores. Entra Scarone, que no había podido jugar contra Perú, e ingresa Anselmo, un centrodelantero sutil, lento y exquisito. Un dandy del fútbol. Dice Julio Baiset, que estaba ahí. Lo que ese día contra el arco de la Colombes hicieron Scarone, Anselmo y Sea no podrá ser olvidado por nadie que lo haya visto. Pases cortos, pelotas dejadas pasar, cortadas, cabezazos, taquitos. El repertorio completo de nuestro fútbol mayor estuvo esa tarde a disposición de las tribunas.
El próximo partido es contra Yugoslavia. El público lo subestima. Fue a ver un trámite. Pero a los 5 minutos Yugoslavia abre el score. El golpe es enorme en las tribunas. Empata, como siempre, el Vasco Sea. Después llega una goleada uruguaya que termina 6-1. Por su parte, los argentinos ganan a Estados Unidos por el mismo score. Se viene una nueva final rioplatense. La final está fijada para el miércoles 30 de julio. En los días previos, el clima lluvioso, y esa misma mañana amanece con mucha niebla. Aunque miles de hinchas argentinos no logran cruzar el río por el mal clima, entre 10.000 y 20.000 llegan al estadio. El partido se fija a una hora inusual, 2 de la tarde. Se quiere evitar que falte luz en caso de que sea necesario hacer 2 alargues. Los jugadores argentinos se ven campeones antes de jugar. Esta vez los uruguayos tenían que conformarse con el placer, pues primero nosotros. Allá en Ámsterdam se salieron con la suya, pero en su propia tierra seremos nosotros los que llevemos el título. Creo firmemente en el triunfo argentino y no acepto contradicciones en ese sentido. Es una fija. Ganaremos contra todos, contra el público, contra el cuadro uruguayo y hasta contra el referí, si fuera necesario. Los uruguayos ya no son los jugadores temibles de antes. Creo que varias figuras están declinando. Nasasi no es el mismo de antes. Lorenzo Fernández tampoco. Y Mascheroni juega solamente de rechazo, sin precisión en sus actuaciones. Pero no todos son aires de triunfo en el vestuario argentino. Monti pide para no jugar. Según la prensa, se larga a llorar cuando lo designan. Otros jugadores también están nerviosos. En Uruguay, Pellegrini Anselmo tampoco aguanta la presión y pide para no jugar. En su lugar entra el Manco Castro. Y el partido es muy cambiante. Empieza ganando Uruguay, pero Argentina juega mejor el primer tiempo, se posesiona de la pelota y demás, y mete 2 goles. El estadio silencio, los argentinos considerando que están cerca. Hay una gran jugada de Scarone, le hace un pase sin ver por encima de la cabeza a Sea, que entra por el segundo palo, y Sea empata. Y en el estadio se sintió que Uruguay seguía de largo, y Mascheroni la tira frontal hacia a la media luna. Hay un rechazo parcial de un argentino, la pelota le deriva a Iriarte, al canario Iriarte, que era el puntero izquierdo de Racing. Iriarte la adelanta un poco y patea de 30 metros y la mete en el ángulo. Sobre el final del partido, el minuto 80 y pico, un centro de la derecha que cabecea el Manco Castro. El match de ayer, tal como corresponde a la trascendencia excepcional de la justa deportiva y a la calidad de los rivales, se desarrolló dentro del más perfecto marco de caballerosidad, no registrándose una sola nota que empañara el brillo de la jornada, en el que quedó consagrado el primer campeón del mundo del fútbol. Fueron dignos adversarios que en ningún momento echaron mano de recursos ilícitos o reprobables. Los argentinos aceptan en la cancha la derrota sin protestar. Se presentan a la ceremonia de cierre y entrega de trofeo.
nada presagia lo que va a pasar en Argentina. 23 orientales van a ir a Rusia a recuperar la gloria o a dejar la vida en la cancha por ella. Ese es su juramento. Y el nuestro, tener el mejor precio para alentar a Uruguay. Pilsen Mini a solo 23 pesos. Pilsen, la cerveza de los orientales. Hay tantas formas de comunicarnos como de comprar. Por eso en Devoto tenemos todas estas: Store, Web, Mobile y Drive. Ingresá desde tu celular a devoto.com.uy y conocé nuestra nueva web. Elegí la manera más fácil de comprar. Con tu préstamo de 5.000 pesos o más, te llevas la pelota o la camiseta de la Fundación Celeste. Por ejemplo, 12.000 pesos en 12 cuotas de 1.254 pesos. Con la solidaridad organizada, el mundo anda. Hoy Carrasco Boating es una realidad. Conectá con la naturaleza, con tus sentidos, con la seguridad. Conectate con vos. Carrasco Boating, un oasis naturalmente protegido. Nuevo paquete dúo semanal prepago que viene con 6 GB para usar de día, más 12 GB para compartir la noche. Activalo desde la app Mi Movistar y disfruta tranquilo que vas a estar siempre conectado. Apenas después del triunfo de Uruguay contra Argentina, se desata en Buenos Aires la violencia. Hay manifestaciones, apedreos y heridos en el consulado uruguayo y en la calle Corrientes. Hasta ese momento, el despecho argentino no incluye ningún argumento de que el partido no haya sido limpio, pero la versión cambia con el regreso de los jugadores a su país. Partido en sí, que está lo que dice la prensa, pero sobre todo está en lo que dicen los propios actores que estuvieron, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el árbitro del partido, el belga Jean Longenus, escribió un libro en que cuenta esa final. El propio Jules Rimet, presidente de la FIFA, que estuvo ese día, en su biografía también habla de esa final, y todo el mundo se acuerda en que fue un partido limpio y que simplemente Uruguay logró dar vuelta al resultado. ¿Qué fue lo que se buscó con cambiar el relato de la final? Y es lo que se busca siempre cuando uno pierde, uno no puede volver y uno tiene que explicar por qué perdió. Y una de las explicaciones es decir, bueno, el contrincante fue mejor, pero ya había sido mejor en el 28. O sea, la población argentina estaba esperando algo. Y los dirigentes, algunos dirigentes, porque no todos, apuntaron a denunciar más bien que Uruguay se había portado mal en esa final y que había ganado a Prepo. Nunca debimos caer vencidos si los uruguayos hubiesen practicado lo que se llama fútbol. Entiendo, aunque la frase resulte vulgar, que nos ganaron mediante el recurso de la prepotencia. Entiendo, y no soy mal perdedor, que nos ganaron a la fuerza. Jugando fútbol no nos hubieran ganado. En un sentido los superamos. Jugamos fútbol noble, fútbol limpio. Tengan en cuenta que 7 de nuestros jugadores resultaron lesionados y eso habla con suficiente elocuencia de la calidad del fútbol que practicaron los campeones de la vecina orilla. Para terminar, aseguro que ya no se puede jugar en Montevideo. Y ahora perdonen, prefiero callar. El tema es demasiado desagradable. Comienza así una campaña liderada por el dirigente argentino Augusto Roquete que desemboca en la ruptura de relaciones entre la Asociación Argentina de Fútbol y la AUF. A los argentinos se los trató como a salvajes por parte del descarriado público uruguayo, que consumó los hechos más bochornosos que vieron sus ojos en toda su vida. Por el odio que le tiene América a la grandeza argentina, los uruguayos fueron hostiles y bárbaros. Ningún club argentino pisará el Uruguay, pueblo que ni merece ser provincia argentina. El equipo argentino fue despojado de un triunfo lógico por la hostilidad de un pueblo que se condujo como salvajes y que es una lástima que haya tan malos deportistas. La sorpresa en Montevideo es mayúscula y la molestia también. Se considera un gesto de malos perdedores echar sombra sobre el triunfo. A partir de 1930, cuando juegan Uruguay y Argentina, ya no se puede discutir serenamente de técnica o táctica. Los argentinos construyen un relato del fútbol uruguayo basado en la prepotencia, las virtudes espirituales y los golpes para achicar al rival. En ese marco se desarrolla el concepto de garra,
una expresión que aparece por primera vez en 1935 en el diario El Plata. En ese inicio y en estas primeras identidades, ¿se hablaba de garra o la garra es una cosa que aparece? Para nada. La garra es un invento de los 30, es un invento argentino. De los argentinos para explicar por qué Claro. ganamos la final. Claro, los argentinos no querían de ninguna manera reconocer en los 30 que Uruguay podía haber ganado por mejor. Ellos se querían reservar el título de mejores. Está bien, habían perdido, pero no por ser peores, sino por otras cosas. Esto es una cosa que dice Nasazzi. Yo se lo leí a Nasazzi en un periódico en el 35, que dice, siempre pasa lo mismo, los periódicos argentinos le prometen al pueblo en Argentina que Argentina es mejor, juran que Argentina es mejor. Y luego, cuando no se confirma en la cancha, de alguna manera hay que justificar el discurso anterior. Eso pasó en el 28, pasó mucho en el 30, que es el origen de todo el problema de la garra famosa, y pasó también en el 35. Estuvimos viendo la prensa de ese entonces y desde Argentina se hablaba como de la garra, como que en realidad ustedes jugaban mejor, pero el uruguayo tenía esa fuerza. Yo creo que la final del 30 pudo haber influido mucho, porque además Argentina iba ganando esa final. Pero a mí me parece que es un episodio particular que desembocó en una conclusión definitiva. Puede ser que haya ocurrido así, pero en mi opinión fue tal el impacto de esa final del 30 que como que ya quedó, Argentina jugaba mejor, pero Uruguay ganaba los partidos. Y si vos revisás, no hay tantos ejemplos como ese, pero ese fue el más importante, primer mundial de fútbol. Final protagonizada por Uruguay y Argentina. Argentina va ganando y Uruguay termina ganando 4-2. Listo, tenés ya la conclusión. Creo que ese resultado marcó mucho a esa etiqueta de Argentina mejor fútbol, Uruguay garra. Porque en Europa, del uruguayo y del argentino valoran lo mismo. La técnica individual, la rebeldía ante la adversidad, la capacidad para sobreponerse a contextos adversos, y no hacen distinción entre Argentina y Uruguay. ¿Por qué se da esa dicotomía entre lo que pasó y el fútbol y el relato que se construye? Los mitos, la manera como se construyeron relatos míticos respecto de la cuestión futbolera es más importante que los datos reales de la cuestión futbolera. Por supuesto que no se puede construir en el aire. Es decir, vos no generás el, entre comillas, relato del Uruguay exitoso si no hubiera ganado 24, 28 y 30. Y más en épocas en las cuales el testimonio documental, audiovisual, es casi inexistente, vos dependés muchísimo del relato periodístico. Muchísimo. 24, 28, 30 y 50 y 15 Copas Américas. Ustedes como periodistas deportivos, ¿cuál les parece lo más valioso de todos esos logros de la selección? La generación del 24 y del 28. ¿Y qué tenía esa generación? Una capacidad futbolística impresionante. Y ahí, ves, entramos en un tema ahora. Culpa del periodismo o culpa de la forma en la que se fue difundiendo el hecho que nos compramos una película o compramos una versión. Que inmortalizamos a dos personas, José Nasazzi y Obdulio Varela, como los grandes caudillos o los grandes héroes, cuando la generación del 30 tenía jugadores magníficos, atletas, y sin embargo el uruguayo vendió la película del mariscal Nasazzi como el gran héroe. En el 50, la generación... ¿El uruguayo o el periodista que construyó la idea de la garra o la historia de eso? El periodista, sí, inmortalizamos al superhombre o al supermacho y dejamos de ver quiénes fueron realmente los causantes de las victorias. Bueno, porque... generalmente se ha estilado y en el 50 fue lo mismo. A ver, los grandes referentes siempre fueron del medio para atrás. Y justamente había talentosos muy buenos del medio para adelante. Pues sí, Francescoli, Forlani... pero estás hablando de los últimos 50. 20, 30 años. Claro. Yo te hablo de los primeros años, siempre eran o el 5 o el zaguero. Hoy está de moda el relato, sobre todo en Argentina. Bueno, nada, el relato que se hizo, o la construcción que se hizo del Uruguay de aquellos años... Era de los metedores, la pelota bajo el brazo, los de afuera son de palo. No le ganás a Brasil en Maracaná sin jugar. Va también un poco en los tiempos, ¿no? Ha cambiado mucho el fútbol, es indudable. Porque, por ejemplo, la otra vez escuchaba a Montero Castillo. Montero Castillo decía, en mi tiempo no había televisión. Yo no podía pegar las patadas que pegaba, ni podía ser el guapo que era.
Porque a la primer patada que pegaba, afuera. Esa lectura equivocada de la garra, que es una lectura equivocada, es de los 70 y de fines de los 60 y de los 70. Es una lectura que viene justamente cuando Uruguay empieza a perder. Así como los argentinos explicaban sus derrotas por cuestiones misteriosas, para no decir jugaron mejor, porque esa explicación es dura, digamos, los uruguayos también empezaron a decir dónde está la garra, perdimos la garra y por eso no ganamos. No perdimos la garra, perdimos el fútbol. No teníamos generaciones de jugadores como la del 23. Pero ¿por qué se construyó ese relato, y hablo sobre todo del Río de la Plata, de que en el fútbol importa más el corazón que la cabeza? En general, cuando un equipo le va muy bien durante un tiempo, se habla de que sus hinchas son exigentes y que son de paladar negro y que son... Y es cierto, la abundancia te acostumbra a lo bueno, entonces vos ahí te pones... Quisquilloso. Quisquilloso, exigente. Como contrapartida, los equipos que se pasan décadas sin ganar algo importante, ¿de qué hablan? De la resistencia, de la persistencia, de la presencia, de yo estoy acá resistiendo, aguantando, y se tiende a atribuir al equipo lo mismo. Bueno, nosotros corremos, metemos. Yo sospecho que, ahora es una sospecha, lo de la garra charrúa tiene que ver con esos años posteriores a las grandes epopeyas de los Uruguay campeón, donde Uruguay se opacó, se quedó afuera de un mundial, entonces vas por ahí. No es verdad que el fútbol en Uruguay es defensa y pegar, no, porque hay jugadores increíbles en la historia del fútbol. ¿Y por qué cree usted que se generó esta idea? Decía, cuando empecé a escuchar de Uruguay, decían que era el cuadro que pegaba, y después me di cuenta que no. Pero ¿por qué está esta idea de que los uruguayos... ¿Cómo se construyó esta idea de los uruguayos que pegan en vez de jugar? No lo sé, porque no es verdad. Creo que era uno de estos mitos cuando no teníamos la televisión, cuando no veíamos imágenes de los partidos por televisión. Era uno de estos mitos para explicar cómo es posible que un país tan pequeño puede competir con los grandes del mundo, ¿no? No solo con los grandes en Sudamérica, sino también con los grandes en Europa. Tiene que tener una razón. Y la razón es que, bueno, están todos detrás, el catenaccio italiano, claro, ¿no? Catenaccio, sí. Y luego alguien va a marcar un gol, uno solo arriba, y bueno, y Dios nos va a ayudar y vamos a ganar. Creo que esta era una de las explicaciones quizás que los grandes intentaban dar para explicar el hecho que podían perder contra un país más pequeñito. Hay un periodo ahí de lazo en la historia del fútbol uruguayo que no sé por qué se pasó a interpretar la garra charrúa como sinónimo de violencia o de modos o de malos modos. No, eso es realidad. No sabes porque no tenés una hipótesis, nadie te dijo. No. ¿Qué fue lo que generó ese cambio? Se fue mutando esa expresión, esa forma de sentir, y bueno, es real que en época Uruguay fue conocido en el mundo como un país violento, de acciones dentro del campo que el mundo rechazaba. Y creo que eso nos perjudicó deportivamente y como imagen también, ¿no? Creo que la garra charrúa es mucho más que eso, es compromiso, es pasión, es ser valiente de verdad, dando la cara cuando tenés que darla, asumiendo los compromisos y las peleas que tenés que dar, en fin. Ahora, Diego, vos me decís esto y al mismo tiempo cuando uno te veía en la cancha estaba ese Diego aguerrido, que abría los ojos así, que está como no tan racional. Que eso es la base del fútbol, ¿no? La pasión y el deportista lleva la competitividad adentro. Si no sos competitivo no podés ni siquiera llegar a ser jugador de fútbol. Pero ¿y esa pasión y esa competitividad no nos llevó también en un tiempo a pensar que por ganar podíamos hacer cualquier cosa y saltarnos todas las reglas? Seguramente que sí, algo que el maestro también siempre hizo mucho hincapié, ¿no? en ganar dentro de las reglas de juego. El maestro siempre decía resultado, rendimiento y conducta en cada partido, nos pedía lo mismo. Ese verso no lo cambió desde el 2006, primer partido. Creo que hasta ahora a los muchachos les sigue diciendo lo mismo. Antes de cada partido, bueno, hoy queremos 3 objetivos: rendimiento, resultado y conducta. Yo nací en el 47, tenía 3 años cuando Uruguay salió campeón en Maracaná, no me acuerdo de nada. Pero sí después de la pelota bajo el brazo, de que los matamos a patada, empecé a oír, de que de 100 partidos
ganamos ese solo y un montón de cosas. Una vez que fuimos a jugar un partido, en el 89, contra Italia en Verona, fue como invitado Juan Alberto Schiaffino. Y yo tuve oportunidad en el vuelo de hablar con él y me habló del 50. Y una de las cosas que me impactó más, me dijo, no éramos menos que Brasil, éramos un equipo muy parejo. Dice, lo que fue hazañoso fue en el entorno en que se conquistó eso, pero no éramos inferiores. Entonces toda esa teoría de que le ganamos de pesado, porque parece que en cierto sentido, cuando salió la cuestión de la garra, teníamos orgullo por otras cosas, como que los tirábamos al diablo, que éramos más fuertes, que éramos más hombres que otros porque nacimos a un lado del río Uruguay. Esas cosas que son absurdas completamente, pero que forman parte de la historia, de la bola de nieve que se va acumulando y que a veces nos aparece un equipo que nos pinta la cara, hablando en términos futbolísticos, sí, y lo único que podemos dar rienda suelta a la impotencia. Y eso sucedió en alguna época de la evolución del fútbol uruguayo. Pero de alguna manera era mucho más interesante la historia de que jugábamos bien, de que no pegábamos tanto. O sea... Uruguay, hasta que perdió en el Mundial de Suiza con Hungría, nunca había perdido un partido por Copa del Mundo. Era invicto. Ahí perdió el invicto. En el 54. En el año 54. Entonces, no me vengan a decir que Tavares creó cosas ahora acá. Simplemente que aquellos campeones tenían otras cosas. Tenían la picardía del barrio y todas esas cosas. Pero no eran violentos y pesados y esas cosas. Sí que se ganaban un respeto, pero en función de eso ganaban jugando al fútbol. Englobábamos todo en la garra, lo bueno y lo malo. La garra es pelear hasta el último momento, no rendirse, recuperarse de una derrota inmediatamente, como nos pasó con Costa Rica, y nos jugábamos la vida contra Inglaterra y fuimos. Y lo conseguimos. A veces no se puede conseguir, pero eso es tener garra. Decir presente en el momento que hay que decirlo, tener resistencia a la frustración. O sea, cuando las cosas me están saliendo mal, hablarme a mí mismo y darle para adelante. Y cada compañero tiene que alentar a los otros 10. Eso es un equipo. Y eso lo hacían naturalmente, porque era la cultura futbolística que había con grandes jugadores. ¿Quién fue el raro bicho que te ha dicho, che pebete, que pasó el tiempo del firulete? Por más que roncan los merengues y las congas, siempre es buen tiempo para milonga. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle el cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga nos bordó, y ese loco firulete de algún viejo metejón. Vos, deja nomás que algún chabón chamulle al cohete y sacudile tu firulete, que este arabesco que en el alma la milonga lo bordó, es el compás criollo y se acabó. Es una universidad que se preocupa por formar a sus alumnos. Se preocupa porque palpen esa realidad y que el día de mañana se sientan con valor, con fuerza para moverse en el mundo profesional. Universidad Católica del Uruguay. Creamos futuros. Yo estoy tranquila porque sé que siempre tengo un CASMU a pocas cuadras y el equipo de médicos realmente me da confianza. Creo que a tu mutualista la tenés que sentir cerca. Y eso es lo que me pasa con CASMU. Este invierno, disfruta entre casa. Descubrí el verdadero ahorro en calefacción con los calefactores de alta eficiencia a pellets. Se encienden y apagan solos a la hora que tú los programes. Calefactores de Vivion House. Qué lindo sería ser campeones con la última tecnología y vivirlo como si estuvieras ahí. Conseguí tu nuevo Smart TV Samsung QLED para verlo con la mejor resolución de la historia. Es ahora.
Samsung, sponsor oficial de la selección uruguaya. Gianni, ¿cómo hacen para gestionar una organización tan importante como la FIFA? 211 federaciones, países, gente que deposita tantas expectativas en la FIFA, también tanto poder que hay, tanto dinero. ¿Cómo se hace para gestionar una cosa así? Se hace. Se hace siendo, creo, normales, intentando de hacer las cosas correctamente, de manera abierta y sobre todo pensando siempre al interés del fútbol globalmente, sin poner los intereses personales o de una u otra parte. Hay muchos intereses distintos, algunos también malos, como hemos visto desafortunadamente. Sí, mucha pugna de poder, mucho dinero, posibilidad de corrupción. Absolutamente, y esto se tiene que acabar, se puede acabar solamente con la transparencia y trabajando siempre por el bien del fútbol. Si trabajas por el bien del fútbol, el dinero va a venir al fútbol. Nos hemos olvidado también, los dirigentes, que somos personas normales, uno, y dos, que no somos los dirigentes, las estrellas en el fútbol. Las estrellas en el fútbol son los jugadores, son los Suárez, son los Cavani, son el Príncipe, son Diego Forlán, el Chino Recoba, Rubén Sosa, y ellos son las estrellas. Y nuestro trabajo, y eso nunca tenemos que olvidarlo, es de preparar el stage, como se dice en español, la escena, el escenario para que las estrellas puedan brillar. ¿Y por qué yo olvido eso? Que cuando usted lo dice parece tan simple, porque parece una obviedad que el fútbol es para que los jugadores brillen. No lo sé, creo que bueno, es parte de la historia, lo importante es intentar hacerlo bien y aprender del pasado. Uh-huh. ¿Uruguay tiene chance de ser sede del Mundial 2030, Gianni? Con Argentina y Paraguay. Sí. Bueno, ahora tenemos todo el procedimiento para el Mundial 2026, que ya es lo que focalizamos ahora, por el 2030, por supuesto. Pero como presidente de la FIFA también más países hay que quieren organizar, por supuesto, mejor. A ustedes tres les ha tocado recorrer el mundo. Cuando están con un extranjero, ¿cómo le explican el fútbol uruguayo? El Uruguay tiene dos expresiones de la cultura en que quiebra y supera su demografía, su pequeña demografía. Una es la pintura. Ningún país latinoamericano tiene la constelación de pintores que tenemos nosotros. Y el fútbol, porque somos los que somos, ¿no? Y eso nos identifica de un modo muy peculiar, es asombroso. Y cuando le preguntan por qué, ¿qué dice? ¿Por qué pasa eso con el fútbol en particular? El por qué no es una explicación posible. Lo que uno puede explicar es cómo ocurrió, que nace con el ferrocarril inglés, como nace todo el fútbol. El fútbol es un hijo de la revolución industrial y sobre todo es un hijo de la legislación social. Yo en vez de cómo le contaría a un extranjero qué es el fútbol, digamos, yo lo que haría sería preguntarme cómo le explico a otro uruguayo lo que es el fútbol. Porque es inexplicable para nosotros. Entonces, si yo no me lo puedo explicar a mí mismo, ¿cómo se lo voy a explicar a otro?
Evidentemente nos consideran desde magos a enfermos, ¿no? Digo, yo creo que hay toda una suerte de fantasía en el exterior muy grande en lo que tiene que ver al fútbol. Y si vos me preguntás, yo creo que hay mucho de eso también, ¿no? Digo, yo creo que acá hay algo mágico en el Uruguay. Yo ahí le doy una explicación que para mí es muy importante, es lo que es el fútbol, el baby fútbol, el viejo baby fútbol, que hoy por hoy es la organización del fútbol infantil, donde tenemos 60.000 chicos que juegan el fútbol, que mueven 120.000 padres y mueven cada fin de semana cerca de 200.000 personas. Ahí tenemos 60.000 chicos que juegan el fútbol, compiten y aprenden valores de competir, de jugar en equipo, de alguna manera empezar a darse cuenta de lo que es el sacrificio de entrenar en malas canchas, el querer ganar y el querer llegar. Cuando les tocó estar en Italia, además que se hacen amigos estando ahí en el Inter juntos, ¿cómo le explicaban a los compañeros de ustedes lo que era el fútbol uruguayo? Vos estás ahí en el vestuario en Italia y viene uno y dice, vos, ¿cómo es Uruguay? Ustedes ganaron el 50, el 30, el 24, el 28, son 3 millones. ¿Cómo les explicás a ellos lo que es el fútbol acá? Bueno, vos les empezabas a contar la historia del fútbol uruguayo, pero también ellos cuando te ven ya, después que vos ves al jugador uruguayo afuera, el que te ve de afuera entiende el por qué tiene tantos títulos Uruguay. ¿Y por qué tiene tantos títulos Uruguay? Y porque el jugador de fútbol uruguayo, por decirlo de alguna manera, a nivel de infraestructura se cría sin nada y siempre está en la adversidad, digamos. Entonces eso te hace más fuerza para vos sacar todo lo que tengas y querer lograr el objetivo que te propusiste. A ver, ¿por qué Uruguay logra tener tantos jugadores y siendo 3 millones? Y hay cosas que hay solo en Uruguay. ¿Por ejemplo? Vos empezás a tener responsabilidades a nivel de fútbol desde los 5 años. El baby fútbol acá creo que es el filtro ese que ningún país, creo que ningún país al mundo lo debe tener. En el Uruguay, 1 de cada 3 varones de toda la República juega al fútbol infantil. Porque en realidad es eso, el fútbol infantil es lo que le da al fútbol uruguayo ese entramado, como dijo una vez Marc Arián, en el fútbol infantil, por el entramado que hay, no se escapa ningún talento. Nosotros seguimos manteniendo esa mentalidad de que hay que ganar y de que tenemos que estar arriba, que no le pasa a ningún otro país. Acá perdés y es un drama. ¿Por qué? Porque tenés, por suerte, una mochila de títulos impresionantes que te da la certeza de que vos, aunque el que empieza a jugar al fútbol no sabe nada de la historia, de los jugadores, sabe que acá fuimos 4 veces campeones del mundo y 15 Copas América. Entonces te tiran una cifra cuando vos sos chiquilín, que te va enloqueciendo y que vos tenés que responder a esa historia. Es una cosa extrasensorial, si querés, que no la tenés en otros lados. Un colombiano pierde y le importa 3 carajos. Uruguay nació grande. Uruguay nació grande, ese ha sido el problema del fútbol uruguayo. Uruguay nació grande. Empezaron los campeonatos y los ganó todos Uruguay. Uruguay, los clubes uruguayos, todo ganamos. Los hinchas que vamos heredando esa historia, es lo que se decía, estamos con el poncho de Aparicio de Arabia, y sobre todo Valle, ¿viste? No somos, vengo yo a salvar a nadie. No, ya al contrario, todo lo que hacemos es menos. Lo que hagamos. Uruguay sale campeón en el próximo mundial, el mundial que sea, es menos de todo lo que hizo. Te van a decir, sí, pero no es lo mismo que ganar de Maracá. No, pero mirá que eres 24. Somos un país de gloria futbolística. Somos pesimistas. Y muy exigente, que eso también tiene que ver, para mí la exigencia tiene que ver con lo que se logra. Yo creo que esa exigencia los jugadores nuestros la tienen y juegan en base a eso, no se conforman con cualquier cosa. Es mentira que nos conformamos con 6 cuartos, ¿qué nos vamos a conformar? Yo viajé en el charter cuando volvimos, estaban muertos los jugadores. Forlán recibió el premio Mejor Jugador del Mundo, no lo quería ni agarrar. Es un país que tiene un respeto por la historia que, por ejemplo, no tiene el fútbol argentino.
Ahí hay una diferencia, sí. Esa historia también te puede pesar, puede ser una mochila pesada si no sabés llevarla adelante. Sí, ¿no? pero Obdulio Varela fue un prócer y se murió siendo un prócer, más allá de cómo murió. Mario Kempes no es un prócer para el fútbol argentino. Y, por ejemplo, yo sé que un chico de 11 años en Uruguay sabe quién es Obdulio Varela. Para mis hijos, mi hijo Benjamín tiene 9 años, Mario Kempes es el que comenta en la Play. No, pero pará, Benja. Mario Kempes fue un prócer. Hizo 2 goles en una final del mundo. Acá no hay tanto respeto por la historia. Pero en lo que es en la transmisión de valores, Uruguay nunca abandonó ese respeto por la historia. Eso para mí es una marca registrada. Uruguay tuvo ese pasado glorioso en el principio del siglo. Jugando bien al fútbol, lo tuvo. Jugando bien al fútbol. Y después tuvo una gran frustración, que fue que, es decir, el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, el progreso de los países, es decir, se nos fue haciendo cada vez más difícil ganar y competir, hasta que llegó un momento que verdaderamente no ganábamos. Es decir, todo eso es así. Ahora, también ese proceso se revirtió. Y yo creo que toda esta generación de jugadores, y el maestro Tavares en particular, ha tenido mucho que ver también con volver a nuestras raíces, pero hasta nuestras raíces bien entendidas, a las raíces verdaderas. Volver a aquella época gloriosa donde se ganó porque eras mejor, porque verdaderamente tenías los argumentos para ganar. ¿Disfruta lo que está viviendo? ¿Disfruta saber que ya es parte de la historia? No. ¿Por qué no lo disfruta? No es que, no sé si no disfruto. En una acepción de la palabra disfrutar, sí. Si disfrutar es estar ahí y hacer las cosas que hay que hacer, sí. Pero disfrutar en la sesión que se le da a veces, ahora ya estoy hecho, ya con lo que hice hasta acá alcanza, esa no. Porque ¿qué siente que le falta? Y no me falta nada. Tengo un contrato vigente que se culmina después del Mundial y bueno, y tengo un compromiso no escrito, ni firmado, ni jamás capaz que hablado con estos futbolistas y yo sé que ellos con nosotros, para tratar de disfrutar este Mundial, en el sentido de ese, aprovechar la oportunidad, a ver si hacemos algo importante. Señores, mis compañeros de Tres Cruzadas me han honrado una vez más para que agradezca en su nombre esta magnífica fiesta. El destino quiso que fuéramos nosotros los protagonistas en las conquistas de 2 campeonatos olímpicos y 1 mundial. No creo traer una nota triste a esta espléndida fiesta, recordando a los compañeros que ya no existen, porque ellos están en nuestra mesa y nuestro recuerdo. Celebremos pues nuestra fiesta, brindando porque nuevos gajos del laurel olímpico ciñan en el futuro la frente de nuestros jugadores.